yo quiero decirte que Dios está. Porque tenemos que entender que Él ya nos dio una palabra y lo que Él nos dijo ya está dicho y ya está hecho. Lo importante es poder comenzar a creerlo. ¿Cómo hago para que a pesar de lo que se vive hoy día, estar lo mejor posible, ¿no? Y es importante estar bien, mire, anímicamente, estar bien mentalmente y estar bien espiritualmente, entendiendo que lo que se está viviendo a nivel mundial, pero qué diferente es cuando realmente habita en mi persona la presencia del Espíritu Santo, en la cual Él me da la paz, y Él me da la paz que el mundo no puede tener y que la gente no tiene. Muchas veces damos una parábola de Jesús, ¿no? Y esa parábola que la conocemos de memoria es que Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, ¿no? El que oye mi palabra y la hace le compararé a un hombre prudente. En este tiempo nos estamos dando cuenta que la tormenta y la tempestad viene sobre todos. Porque ¿quiénes están encerrados en su casa? Está encerrado en su casa el que no tiene a Cristo como el que tiene a Cristo. O sea, significa que la tormenta nos viene hacia todos, ¿sí o no? Usted puede levantar su mano, hágame el dedito. Ese dedito así es como cuando estamos en la iglesia, hacemos el amén, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la tormenta viene para todos. Pero dice la palabra de Dios que el que tiene los cimientos sólidos en la palabra, el que confía en el Señor, tiene esa paz. Y sabe que muchas veces nos decimos que lo que se está viviendo es terrible, ¿no? Muchos piensan eso, ¿no? Se está viviendo algo terrible, porque estamos viviendo en una pandemia en donde estamos todos encerrados, donde no hay mucho trabajo, algunos tendrán, otros no tendrán, otros estarán consumiendo los ahorros y otros estamos viviendo de manera sobrenatural, porque podemos ver la mano de Dios en todo y escuchar tremendos y hermosos testimonios de lo que Dios está haciendo. Y cuando uno comienza a tener esta palabra, uno comienza a ver que hay un Dios fiel y real que cumple con sus hijos. Y sabe que Dios llevaba una historia y un relato 10 veces peor de lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Y yo se lo quiero compartir porque es que Siria comenzó a sitiar y a rodear Samaria de tal manera que nadie entraba y nadie salía. Esto es como que haya gente que se te ponga en la puerta de tu casa y no te deje salir a comprar. ¿Qué es lo que pasaría con tu vida si vos no podés salir a comprar? Va a llegar un momento que te vas a debilitar y te vas a morir. Eso sucedía sobre Samaria. Dice allí la palabra, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Mire usted esto. La cabeza de un asno, de un animal, se vendía en 80 piezas de plata, dice la palabra. La cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer se había unido con una mujer. Mire el terrible desequilibrio mental que había, del hambre, de la desesperación que había hecho con un convenio con una mujer que dijeron, matemos a tu hijo y vamos a comerlo. Y luego mataremos a tu hijo
y luego lo comeremos. Qué terrible relato, historia que nos enseña ahí la palabra, ¿no? Entonces le reclamaba al rey y dijo que yo hice eso con mi hijo, pero ella no lo hizo con su hijo. Dice que cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quede sobre él hoy. Mire qué terrible, porque el rey se estaba agarrando todo lo que se estaba viviendo contra el profeta de Dios, ¿no? ¿Cuánta gente hoy se puede estar enojando con Dios como que Dios verdaderamente es el culpable? Todo esto le sucedía a Samaria a causa de su rebeldía, que lo que acontecía era que, mire qué terrible, que hoy estamos en cuarentena y estamos todos encerrados. Ellos parecería que también estaban encerrados en la ciudad y no podían salir. Pero mientras esto sucedía, ahí dice claramente la palabra que Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes de que el mensajero viniese a él, ya Dios le estaba revelando a Eliseo, porque él era un profeta vidente y siempre traía palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Eliseo tuvo una revelación del cielo y dice, cuando venga el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. Porque dice que aún cuando él estaba hablando con ellos, y aquí que el mensajero descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar? Ahora mire, yo quiero comentarle algo, mire, una cabeza de asno, que es donde no hay mucha carne, 80 piezas de plata. A plata de hoy se calcula que cada moneda de plata tendría el equivalente y el valor de $5 de hoy. Así que fíjese que estarían pagando una cabeza de un asno, donde muchos no iban a comer, como $400. Y dice que se calcula también que en el estiércol que estaba hablando, son 330 gramos de estiércol de paloma, 5 piezas de plata, una sustancia detestable. La gente, muchos de ellos, estaban en un estado de desesperación. ¿Sabe lo que comían? Comían suela de sus sandalias, comían parte de la madera de los árboles, de la corteza de los árboles, y hasta llegaron a comerse a ese hijo. Ahora, fíjese qué terrible. Usted está entendiendo este mensaje, ¿no? Porque a veces parecería que lo que hoy estamos viviendo es terrible, pero cuando uno comienza a ver eso, es algo terrible lo que se estaba viviendo. Ustedes saben que habla la Biblia que uno de los sellos y de los jinetes que se va a venir, habla de guerra y habla que va a haber una cuarta parte de muertes a nivel mundial. Gracias a Dios, cuando venga la ira, nosotros, aquellos que son hijos de Dios, no vamos a estar. Vamos a pasar por la tribulación, pero no estaremos en la ira de Dios sobre la tierra. Pero esto es para que no tengas miedo, sino para que puedas entender que lo que está escrito se cumple. Y acá dice la palabra claramente que estaba rodeado la ciudad de Samaria. Uno puede saber que Jerusalén se dividió en 2 reinos. El reino del norte, que era Samaria, y el reino del sur, que era Judea, donde estaba Jerusalén. Esos fueron divididos. Pero podemos ver en la primera parte de Reyes que Samaria estaba sitiada, que Samaria estaban vendiendo a precios totalmente elevados cada cosa, que ya había un desequilibrio mental y que ya estaban haciendo cosas atrofiantes. Pero cuando uno sigue en la palabra y uno va a Segunda de Reyes capítulo 7, dice que Eliseo le da una palabra a esa autoridad que vino por parte del rey, que era el mensajero. Era un oficial del rey, era un príncipe, era una persona de su confianza. Pero mire lo que le dice Eliseo. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová.
mañana a estas horas valdrá el seab de flor de harina en un ciclo, y 2 seal de cebada un ciclo a la puerta de Samaria, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Respondió el varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, sería esto así. Escuche esto que es importante. Este príncipe, o este oficial del rey, le decía: ¿cómo puede ser que Dios va a dar de comer a nosotros? Porque lo que le estaba diciendo, un seah de flor de harina era una comida de los ricos, de la gente que tenía plata. 2 ciclos de cebada, ¿cómo los vamos a comer si hoy estamos muertos de hambre? Cuando este hombre se ríe, como que se burla del profeta, y ahí le dice: ¿qué es que va a abrir las ventanas de los cielos Dios si no hay forma de entrar? Va a arrojar esos alimentos del cielo. Y sabe una cosa, cuando le habla de la puerta de la ciudad, era porque los mercaderes y la venta se hacían en la puerta de la ciudad. Y luego acá le dice, ahí le dice claramente, y él le dijo: y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello, porque había a la entrada de la puerta de ese lugar, es donde se iban a vender todos los alimentos. Y la gente iba a salir con tanta desesperación que él iba a morir atropellado por las multitudes. Pero ahora viene la historia en donde dice que algo acontece al otro día. Y dice la palabra, tal cual como el profeta Eliseo lo había advertido. Fuera de la ciudad había 4 leprosos. ¿Cuántos leprosos habían? Con su mano, que quiero ver si me están escuchando. 4 leprosos. Los leprosos siempre estaban fuera de la ciudad. Porque conforme a Levítico capítulo 14, versículo 13, conforme a la ley de Moisés, la lepra era algo inmundo. Entonces la gente tenía que estar fuera de la ciudad, en diferentes lugares, donde era especial para esa gente que era leprosa. Era gente inmunda, era gente que estaba prácticamente con su piel destruyéndose minuto a minuto y día a día. Ahora, fíjese algo tremendo. Los leprosos comenzaron a hablar entre ellos, porque dijeron uno a otro: para que no estemos aquí hasta que muramos, si tratáramos de entrar a la ciudad, seguramente nos van a matar en ella, pero si nos quedamos aquí también vamos a morir. Dice: vamos tal cual, mejor al campamento de los sirios. Vamos allá. Y dice la palabra de Dios que cuando iban llegando al campamento de los sirios, comenzaron a encontrar vestidos, ropas, alimentos, y ellos no entendían qué era lo que estaba pasando, qué era lo que sucedió. Que Dios comenzó por la noche a derramar ruidos sobre el campamento de los sirios, ruidos de carros, ruidos de gritos de guerra, ruidos de espada. Comenzó a haber ruidos de tal manera que los sirios se asustaron tanto que dijo: se unieron ejércitos que venían contra nosotros a matarnos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se escaparon todos los sirios con gran temor, y en el campamento de los sirios quedaron riquezas, quedaron ropa, quedaron alimentos en abundancia. Toda la palabra que Dios le había dado a los sirios estaba preparada para los hijos del pueblo de Israel. Qué bueno que es entender todo esto, ¿no? Entonces el campamento estaba lleno de cosas tremendas, y uno puede ver que todo esto sucedió de una manera gloriosa. Y yo quiero compartirte algo tan tremendo. Dios usó a estos 4 leprosos.
de una manera sobrenatural porque comenzaron a entrar. Entonces yo lo que quiero declararte en esta noche es algo glorioso para tu vida. En la misma manera que Dios comenzó a hacer ruidos en el campamento de los sirios y comenzó a quedar cada alimento sobre ese lugar, yo quiero declararte que de la misma manera que Dios le quitó todos los sirios para dárselo al pueblo de Israel, Dios de la misma manera va a operar para que todo lo que tiene el impío, todo lo que tiene el incrédulo, lo va a quitar para que sea entregado en las manos de los hijos de Dios, aquellos que caminan en integridad y caminan en legalidad y caminan en obediencia. Dios dice que a los hijos de Dios nada, pero nada le va a faltar. Y yo lo creo, porque en la misma manera que le dio de comer al pueblo de Israel, y dice que a la otra mañana, allí los leprosos comenzaron a entrar, a comer, a vestirse de ropa. ¡Ay, Dios mío! Gente inmunda. Dios los usó a ellos. Pero mira, yo quiero decirte esto. Dios va a usar a aquellos que se quieren alinear con Él. No importa tu condición, no importa cómo te encuentres. Dice la palabra que Él tomó lo menospreciado y lo vil para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo. O sea que Dios quiere usarte de una manera sobrenatural. Algo que podemos ver en esta enseñanza, que Dios, lo primero, Dios le reveló a los leprosos. Dios le dio luz a los leprosos. ¿Para qué? Para que pudieran salir de la hambruna y de la muerte. Porque ellos comenzaron a hablar, pero acá vamos a morir. ¿Qué tenemos que hacer? Y vamos a donde están los sirios, al campamento. Posiblemente veamos la manera que podemos comer. Dios le trajo claridad a su mente. Ellos fueron al campamento y en el campamento había abundancia para ellos. ¿Qué quiero decirte con eso? De esa misma manera, a los hijos de Dios que están en intimidad con el Espíritu Santo, dice, cuando venga el Espíritu, Él te va a revelar, Él te va a dar ideas, Él te va a dar creatividad. Y mientras mucha gente esté desesperada, Dios te va a revelar lo que tú tienes que hacer. Y quiero decirte que Dios te va a proveer, Dios te va a dar la salida, Dios te va a comenzar a hacer ruidos sobrenaturales en los cielos para que lo que tiene el impío sea quitado y te lo sea entregado a ti. Y yo lo creo. No sé si ustedes lo creen, pero creo. Diga un amén. Amén. Lo primero, Dios le reveló a los leprosos, los llevó a los campamentos de los... Y a pesar de que pase lo que pase, Dios a sus hijos les va a revelar la salida de todas las cosas. Dios te va a revelar las cosas. No te desesperes, no te desesperes buscando intimidad. Porque cuando el pueblo de Israel lo buscaba, se arrepentía y se humillaba en la presencia de Dios, decía, ese es mi hijo. Hijo, no te puedo dejar tirado. No te luches, búscalo a Él. Lo primero que Dios le reveló a los leprosos. Dios sigue hablando hoy a sus hijos. Dios se sigue revelando a su pueblo. Yo lo decía el otro día en la predicación, esto que estamos viviendo hoy, ya Dios nos lo habló a nosotros. Y yo daba el ejemplo del pronóstico del tiempo, ¿no? Ustedes vieron cuando dice que el día jueves va a haber llovizna y va a cambiar las temperaturas y todos se previenen. A sus hijos Dios les habla y le dice, en los últimos tiempos va a pasar esto y va a pasar esto, pero guardaos, yo estoy con ustedes. No se desesperen, no se atemoricen. No, confíen en mí, porque en el mundo va a haber aflicción, en el mundo va a haber decepción, en el mundo va a haber incertidumbre, en el mundo va a haber hambruna, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes. Yo soy su proveedor, yo soy el que está al lado de ustedes. Yo no te dejaré ni te desampararé. Él no va a dejar tirado a ninguno de los hijos que verdaderamente le aman y guardan sus mandamientos.
no te va a dejar tirado. Y ahora mire, lo primero, Dios le reveló a los leprosos. Lo segundo, Dios usó a los leprosos. Dios usó a los leprosos. Lo usó para entrar donde otros no se atrevían a entrar. Eso está tremendo. Dios usó a los leprosos para entrar gente inmunda, gente enferma, gente que realmente no podía entrar a ningún lado. Dios usó a los leprosos para entrar en el campamento de los sirios y para recibir la bendición. Allí donde nadie entra, ellos entraron. Por eso dice Jesús, comiencen a golpear las puertas porque se le va a abrir delante de ustedes. Las puertas se le va a comenzar a abrir porque dice la palabra, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y hallará pastos delicados y hallará bendiciones porque yo soy la puerta. Los leprosos entraron donde nadie entra. Quiero declarar que los hijos de Dios van a comenzar a golpear y van a comenzar a entrar a áreas donde nadie entra. Van a comenzar a recibir de manera sobrenatural lo que muchos no van a recibir. ¿Por qué? Porque Dios está con cada uno de sus hijos. Por eso dice papá, no te va a sobrevendrán mal. No te va a sobrevenir mal sobre tu casa. Pero toma la palabra, crea la palabra. Todos los que están bajo la cobertura de Dios, todos los que están sobre el territorio. Mire, dice la palabra en la antigüedad, cuando venían las plagas sobre Egipto, el pueblo de Israel que estaba en la ciudad de Gosén, allí estaban resguardados y ellos estaban bendecidos. Entonces, lo segundo, que Dios usó a los leprosos, y escuche esto, lo tercero, que esto me encanta. Dígale, yo lo recibo. Haga así, yo lo recibo. Y después de la cuarentena, diga conmigo, después de la cuarentena, me voy a mover para Jesús como nunca antes lo hice. Voy a predicar la palabra de Jesús como nunca antes la prediqué. Voy a dar mi vida por Jesús. Voy a dar tiempo para Jesús. Voy a dar todo de mí para Jesús. Porque veo que su palabra es real y tiene cumplimiento. Lo tercero que hicieron los leprosos, que ellos compartieron su bendición con otros. Porque ellos se podían quedar en el campamento de los sirios y comer y alimentarse y vestirse con las mejores ropas. ¿Por qué le voy a llevar yo la bendición a los de Samaria si ellos me echaron de la ciudad? Porque soy leproso. No fueron y le gritaron a los porteros, escuchen, el campamento de los sirios se fueron, hay alimento, hay de todas las cosas, salgan y vayan. Ellos compartieron las bendiciones con lo que fueron los de Samaria. Yo quiero decirte algo, Jesucristo quiere usarte, porque dice la palabra, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión como ovejas que no tienen pastor. Jesús ama las multitudes. Por eso Dios te quiere usar de una manera sobrenatural, conforme al talento que Él ha depositado en ti. Conforme al talento y a lo que Dios ha depositado en ti, Dios te va a usar de manera sobrenatural. En un área Dios te va a usar. En lo que vos amás hacer, Dios te va a usar. Y cuando más te rindas a Dios para servirle, para trabajar para el reino, todo lo demás que Dios sabe que lo querés, te va a venir por añadidura. Te va a venir por añadidura y nada te va a faltar. Pero si hay algo que yo pude entender en todos los años desde que conocí a Cristo, es que siempre Él ha sido fiel y nunca nada me ha faltado. Siempre en los momentos difíciles, todo Dios ha estado conmigo. Mire, algunos me dirán, pastor, no es fácil para mí, usted no se está pasando. ¿Quiere que yo le cuente? Si ustedes lo saben, acabamos de mudarnos hace 2 meses.
acabamos de invertir un montón de dinero, acabamos de meter en un montón de deuda, acabamos de hacer un montón de locuras para Cristo y estamos en el medio del agua. Pero en el medio del agua, día a día, Dios manda una embarcación. Cuando parecería que las aguas comienzan a subir, Dios te dice, hijo, espera que te estoy mandando una lancha. Hijo, espera un ratito más que te estoy mandando otra lancha. Hijo, espera un ratito más que ya viene la lancha. Y lo único que le digo, Señor, multiplica. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que sí lo vas a hacer. Así que yo tomo la palabra y lo creo. Eliseo le dio una palabra. ¿Sabe una cosa? Cuando la gente salió, ese mensajero que era un oficial del rey y príncipe se burlaba de Eliseo. Y no solamente se burlaba de Eliseo, sino que decía, ¿qué Dios? Y Dios como que nos abandonó. Que va a abrir las ventanas de los cielos y va a caer alimento del cielo. Y le dijo el profeta Eliseo, mañana van a tener comida de ricos. Van a tener trigo, van a tener harina, van a tener cebada, lo van a tener en la puerta, allí donde realmente venta de los comerciantes, ahí va a estar. Pero va a haber una persona que lo va a ver con sus ojos, pero no va a comer, porque la gente lo va a pisotear y los carros lo van a matar. Y era él mismo por haber burlado al profeta Eliseo y haber menospreciado la palabra que venía de Dios. Por eso quiero decirte, querida iglesia, toma esta palabra. Fíjese que llegaron a comerse a sus hijos, la desesperación que había. Pero Dios ha sido fiel. Y Dios va a ser fiel contigo. Yo quiero compartirte esto ahora, que es importante. Toma esta palabra para ti. Madurá en Cristo. Llénate del Espíritu Santo. Comenzá a madurar. Comenzá a consagrar tu vida cada día más. El pastor no está, el líder no estás en la iglesia, ahora estás solo con Dios en tu casa. Buscá en intimidad como nunca antes lo buscaste a Él. Poné adoración y alabanza. Comenzá a buscarlo de una manera sobrenatural a Él y decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida, saca esto, saca el otro. Yo quiero que tú me uses, pero escúchame esto. No tenés que esperar la cuarentena que se termine para que Dios te use. Dios te quiere usar hoy. Y Dios te quiere seguir usando mañana. A mí no hay nada que me está impidiendo para predicar y para ministrarle a la gente. Ministro por Zoom, ministro en forma individual. De cualquier manera quiero llegar a darle palabra. Estoy en un grupo de mi familia que no conoce a Cristo, mando una palabra. Estoy en otro grupo, mando una palabra. Hay grupos de venta en mi barrio, mando una palabra. Hay grupos de venta en otro lugar, mando un video, mando otro video, mando otro video, mando una palabra. Lo estoy haciendo por todos lados. Algunos me mandan a cualquier lado, los bendigo. Los bendigo y oro por ellos. Pero hay un montón de gente que se va a acercar a la iglesia. Porque el Espíritu Santo está tocando. Porque el Espíritu Santo está trayendo convicción del pecado. Porque el Espíritu Santo está trayendo angustia y dolor. Porque Dios está arrodillando al más fuerte. Así que, querida iglesia, les amo en el nombre del Señor. No sé si alguno quiere recibir a Cristo y levantamos la ofrenda ahora. Pero también quiero, ya que están ustedes, les quiero compartir algo. ¿Saben? Hay algo que hacemos a pesar de todos los compromisos que tenemos. Muchos de ustedes están diezmando. Lo primero que hacemos, separamos el diezmo y cumplimos con el principio de Dios de darlo a donde lo tenemos que dar. Si yo pienso humanamente, tendría que no hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Porque tengo muchos compromisos humanamente. Pero yo sé que lo primero es lo primero y es Dios. Porque cuando cumplo con eso, Dios es fiel. No me pregunte cómo es y cómo lo hace. Yo no sé cómo Dios emploma una muela. Yo no sé cómo Dios sana y levanta un paralítico, pero Dios lo hace. Así como Dios proveyó a Samaria y le dio la bendición a Samaria, así la bendición va a venir sobre tu casa. Porque estás tomando esta palabra y la palabra se va a cumplir. Amén. Muy bien, familia. Los amo en el nombre del Señor. Sigamos orando los unos por los otros. No dejen
de anunciar la palabra. Y cuando vos entendés que lo ponés primero a Dios, Dios se va a encargar. Porque Dios va a ver tu corazón y tu entrega. ¿Sí? Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga.